Gloria a Dios, aleluya. Glorioso Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí pueden pasar los niños a sus clases y los jóvenes, ¿verdad? A sus respectivos lugares, y los adultos pues vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Estamos listos para que Dios nos hable una vez más en esta preciosa tarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Está cómodo aquí, se siente fresco, queremos que se sientan cómodos en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Está fresco? Sí. Oiga, el jueves salí bien entumido yo, y el sábado también, ¿no? ¿Saben? Pero gloria a Dios por todas las cosas. Amén. Muy bien, en esta tarde yo quiero hablar acerca del tema los amigos de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Amén. ¿O cuántos se consideran amigos de Jesús? Qué bueno, amén. Yo también me considero amigo de Jesús. Pero esta tarde vamos a meditar en este tema y vamos a ver qué actitudes debemos de tener como amigos de Jesús. Cómo nos debemos de comportar como amigos de Jesús. Amén. Los amigos de Jesús es el tema, y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Juan capítulo 15. Gloria a Dios. Ahí vamos a leer 2 versículos solamente, que habla precisamente acerca de los amigos de Jesús. Gloria a Dios. No sé si a alguien invitó a los jovencitos o Angie. Acá está ya, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. They understand Spanish or English. Bueno, la maestra habla inglés en Spanish, ok. Y si se le atora, pues le echa Chinese también. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El Evangelio de Juan capítulo 15, verso 14 y verso 15. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir unos 35-45 minutos la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahorita que fui a predicar les prometí que no iba a durar tanto, y si duré. Yo cuando salí pensaba que eran las 12 y yo venía muy campante, que voy a llegar a tiempo, son las 12:15, 12:10 y nada, que digo, ay, a 1:15, dije, Padre Celestial. Bueno, gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 15, verso 14 y verso 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esas fueron palabras de Cristo, y se las dirigió específicamente a sus discípulos, y nos las dice a nosotros también. Amén. Pero me gusta lo que dice el verso 14, como Cristo es muy enfático. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso quiere decir que si una persona no hace lo que Cristo manda, no es amigo de Jesús. Amén. ¿De acuerdo a este versículo? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Ándale, pues, porque si no, como quieran. Gloria, pueden ocupar sus lugares. Amén. Los amigos de Jesús. Aleluya. La palabra de Dios nos confronta con la realidad de nuestra condición. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no anda con rodeos. Ella nos confronta con nuestra condición, cualquiera que sea nuestra condición. Amén. La Biblia marca la gran diferencia entre los que son salvos y los que no son. Deja bien marcado la Biblia entre los que son salvos y los que no son salvos. Amén. La Biblia no se anda con rodeos. También marca la diferencia entre quienes están con Cristo y quienes están en contra de Cristo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en el capítulo 11 de Lucas, verso 23. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Entonces, la Biblia
nos confronta o confronta a todos los seres humanos si somos amigos de Cristo o no somos amigos de Cristo. Se hace la diferencia en las Escrituras entre quienes son hijos de Dios y quienes no lo son. Amén. Los miro un poco calladitos. Amén. Dígame o algo, anímeme, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Repito, la Biblia hace la diferencia, o las Escrituras hacen la diferencia entre quienes son hijos de Dios y quienes no lo son. Todos los seres humanos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. De acuerdo a la Escritura, hablando teológicamente, hablando a la luz de la palabra, la Biblia marca la diferencia o pone la diferencia entre quienes son hijos de Dios y quienes no lo son. La Biblia no se anda con rodeos. Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que es muy clara. Amén. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 10, haciendo referencia a lo que acabo de decir, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjese cómo dice Juan: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Repito, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No me gustaría mencionar esa palabra, pero ahí está escrita. Ahí está escrita. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Una persona no puede decir que ama a Dios y aborrece a alguien. No puede decir, no debe de decir. La palabra de Dios distingue a quienes no aman al mundo y a quienes sí aman al mundo. Por ejemplo, hablando de los que aman al mundo, yo no amo al mundo porque yo no soy de este mundo. Yo voy de pasado, hermanos. Amén. Se cuenta la historia de un sabio. Era muy sabio y muy rico, y la gente lo consultaba. Y en una ocasión en ese pueblito llegó un viajero y le dijeron que ahí había un sabio muy inteligente que daba muy buenos consejos. Y el viajero fue a consultar al sabio para que le diera un consejo muy sabio. Y le dijeron: ¿dónde? El viajero dijo: ¿dónde vive el sabio? Pues vive en tal parte, en tal calle. Y ahí va el sabio, el viajero, perdón. Y él esperaba ver una mansión muy grande, muy lujosa. Y cuando llegó, ¿verdad?, de la dirección, era un cuartito, hermano, y allí nomás uno. Y luego le dijo, ya cuando entró el extranjero, le dijo al sabio, dijo: oye, dijo, ¿y estos son todos tus muebles que tienes aquí? Dijo: sí, son todos. Y luego dijo, no, le dijo: ¿dónde están tus muebles? Dijo: pues ahí están los que miras. Dijo: son todos, sí. Y luego dijo al sabio, al viajero, dijo: ¿y dónde están los tuyos? Dijo: no, es que yo voy de viaje. Dijo: pues yo también voy de viaje, por eso ¿para qué quiero muebles? ¿Saben? Sí, hermanos, somos viajeros, o sea, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Por eso la Biblia marca los que aman al mundo y los que no lo aman. Y cuando digo los que aman al mundo, me refiero a todas aquellas cosas que apartan a veces al cristiano de las cosas de Dios por amar las cosas del mundo. Por eso Juan en una de sus cartas dijo: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Amén. Por eso la Biblia marca bien claro de los que aman al mundo y de los que no aman al mundo. Por ejemplo, Juan capítulo 15, Juan dijo las siguientes palabras, verso 19: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo le dijo estas palabras a sus discípulos. Entonces usted y yo no debemos de considerarnos de este mundo. Vamos de pasadita solamente. ¿Cuántos van de pasada? Vamos de pasada. Amén. Entonces no nos encariñemos mucho con este mundo. No estoy diciendo que no tenga cosas, etcétera, etcétera. No, yo no estoy diciendo eso. Pero no debemos de encariñarnos tantos con las cosas de este mundo. Aunque son buenas, muchas cosas nos benefician, pero no debemos de encariñarnos tanto con las cosas de este mundo, porque vamos de pasadita, no somos de este mundo, ¿verdad? Juan capítulo 17 también se nos dice lo siguiente:
Juan capítulo 17, versos 14, 15 y 16. Jesús les dijo estas palabras: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Cristo es cierto que vino a este mundo, pero la misión de Él era venir, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa, resucitar el tercer día para traer salvación, irse a su patria celestial. Y en esa patria celestial es donde usted y yo vamos a estar por toda la eternidad, cuando Él regrese por nosotros, porque usted y yo no pertenecemos a este mundo, vamos solamente de pasadita, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Aparte de esto, hermanos, la Biblia da títulos y nombres a quienes conocen y aman a Jesucristo. La Biblia le da títulos. ¿A cuánto le dan títulos? ¿O a cuánto les han dado un título? ¿A nadie les ha dado un título? A mí me dieron una vez un título cuando trabajaba en el restaurante y salía el chef hermano, el cocinero del mes, hermano. Y ahí me sacaron un retrato, fue el periódico y me entrevistó allí. Oye, me metieron un problema, un rollo grande. Después querían que eligiera una receta y querían una receta. Dije, no, hombre, ¿para qué me metí? Y no, dijo, párate ahí porque te vamos a sacar una foto con tu gorro. Usas gorro de cocinero, ¿no? Le dije, no, hombre, ¿para qué me metí en este asunto? Pero el patrón me dijo, van a venir del periódico y te va a sacar porque quieren que seas el chef del mes, hermanos. Amén. Y tanta cosa que a veces ¿cómo le digo? Y me dieron ese título, que por cierto el otro día andaba buscando un sermón que andaba perdido y ahí me encontré con el periódico ahí que lo tenía. Y todavía lo tengo aquí, ¿verdad? Pero me dieron ese título y sí se siente bien que le dan unos títulos. ¿A poco no? ¿A poco no se siente bien que le dan un título? Amén. Después otro de los clientes de allí, que era muy fieles, iba casi todos los días a comer, él y su esposa. Un día llegó y dijo, ¿sabes qué? Te traigo un regalo. Y le dije, ok, pues está bien, dame el regalo. Y lo llevaba bien enredadito, con su moño y todo. Y pues estaba así chiquito y era una placa. Y en la placa decía, el cocinero mexicano que hace la comida mexicana más sabrosa. Y pues me sentí bien, dije, caray, ¿verdad? Se siente bien. Y ahí lo alcé, lo colgué un tiempo, pero ya después lo quité, hermano. Pero sí se siente bien cuando a uno le dan títulos. Bueno, la Biblia da títulos y nombres a quienes aman y conocen al Señor Jesucristo. Amén. Y la Biblia les llama creyentes, o nos llama creyentes, ¿verdad? La palabra del Señor, y eso lo confirma Lucas en el capítulo 5 de Hechos, porque fue Lucas el que escribió el libro de los Hechos. Y así lo confirma Hechos capítulo 5, verso 14. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres y de mujeres. La palabra de los que creían, de ahí es donde se deriva la palabra creyentes, hermanos. Por eso le digo que la Biblia nos da títulos o nombres a nosotros, y eso es uno de los primeros títulos que aparece en la palabra de Dios, creyentes. O sea, una persona que dice creer en Jesucristo es porque cree verdaderamente, cree con todo su corazón. Por eso dice a los que creían, y de ahí, como le acabo de decir hace un instante, de ahí se deriva la palabra creyentes. Entonces ese es un título muy bonito para nosotros. ¿Cuántos se sienten contentos porque tenemos ese título de creyentes? Porque hemos recibido al Señor Jesucristo. No se le puede llamar a una persona creyente que no ha creído en Cristo. No se le puede llamar. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para que se le pueda llamar creyente, o la misma persona se autonombre quien es un creyente, ¿verdad? Ese es el primer título que la Biblia le da a la persona que ama a Cristo y que lo ha recibido como Señor y Salvador. También se nos da el título de amados de Dios. ¿Cuántos son amados de Dios? ¿O cuántos son amados por Dios? Todos los que han recibido a Cristo son amados de Dios. Este es otro título hermoso que la palabra de Dios nos da a nosotros, los que hemos creído en Cristo. Y eso lo confirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 7.
Pablo les escribe a la iglesia que estaba en Roma, aquella congregación, y les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Fíjese cómo le dice. Me gusta cómo Pablo escribe sus cartas, sus epístolas, sus cartas pastorales, y les llama amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero ahí aparece el segundo título que se le da a todos los que hemos creído en Jesucristo, amados de Dios. Oiga, qué hermoso es poder sentirse amado por Dios. Gloria a Dios. Es un privilegio ser amados por Dios. Es un privilegio muy elevado ser amados por Dios. Y ese es otro título que el Señor le da a todos los que le reciben como Señor Salvador. Otro título que se les da a los creyentes son hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso lo confirma el evangelista Juan. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a Cristo, a todos los que le recibieron como Señor y Salvador, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otras traducciones dicen: les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Otra traducción dice: les dio el título de ser hechos hijos de Dios. No se goza porque es hijo de Dios. Yo me gozo porque soy hijo de Dios. Tenemos que gozarnos porque somos hijos de Dios. Otro título que se les da a los que han creído en el Señor Jesucristo, se les da el título de hijos de luz. La Biblia dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús paso a paso, Aleluya, anda en la luz. Y este es otro título hermoso que la palabra de Dios les da a todos los que han creído en Jesucristo. Y eso lo confirma el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 verso 8. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, hermanos. Entonces usted y yo estábamos en tinieblas, aleluya, pero ahora somos hijos de la luz, porque seguimos a Jesús, obedecemos a Jesús, amén, gloria a Dios. amamos a Jesús, y por eso, y porque seguimos a Jesús, somos llamados hijos de luz. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Primera carta a los tesalonicenses también confirma esta verdad que acabamos de leer en Efesios 5:8. Dice primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 verso 5: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Fíjese nomás. Aleluya, No somos de la noche ni de las tinieblas. Miren, la Biblia, tinieblas significa oscuridad, pecado, desobediencia. Pero la palabra luz en la Biblia significa, ¿verdad?, que andamos en la luz verdadera de Cristo, hermanos. Por eso, hace un momento le dije que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. La persona que no tiene a Cristo, tristemente, está en tinieblas. Y es necesario que acepte a Jesucristo para que Cristo lo saque de las tinieblas y venga a ser llamado hijo de luz. Hijo de luz. También otro título que se nos da es cristianos. ¿Cuántos son de México? ¿Cuántos votaban por los partidos políticos? Por ejemplo, si usted era panista, votaba por el PAN, ¿verdad? Y si era priista, votaba por el PRI. Un priista no podría decir: no, yo soy panista. No, se le titulaba esos nombres a los priistas porque eran del PRI y seguían al partido del PRI. A capa y espada lo defendían. Bueno, la palabra cristianos viene de una persona
que sigue a Cristo, que obedece a Cristo, que guarda sus mandamientos, que le es fiel. De ahí se deriva la palabra cristiano, hermanos, amén. Y este es otro título hermoso, ¿verdad? Por eso cuando a uno le preguntan algo, oye, te miro raro a ti. No es que sea raro, es que soy cristiano, sigo a Jesucristo. Ese es el asunto de todas las cosas, amén. Y quizá alguien nos pregunta, oye, yo miro algo diferente en ti. No soy diferente, es que sigo a Cristo y por eso me considero un cristiano, hermano. Una persona que no sigue a Jesucristo no puede llamarse cristiano. Así como un priista no puede decir que es priista cuando es del partido del PAN, ¿verdad? Es lo mismo en las cosas del Señor. Y eso lo confirma el apóstol Pablo en Hechos capítulo 11, verso 26. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, es decir, Pablo y sus compañeros de milicia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí se le dio el nombre de cristianos. ¿Cuántos se gozan por estos títulos? No se gozan por esto. Uno parece que no se gozan. Yo me gozo. Yo me gozo porque nadie, hermano, estos son títulos que el Señor nos ha dado. La palabra del Señor nos los da a nosotros, hermanos, ¿verdad? Una persona que se grada del doctorado se va a sentir contenta cuando ya se graduó y le dan su título ahí, lo ponen en la sala, ¿verdad? Me acuerdo de un pastor, ¿verdad? Un siervo que yo admiro mucho. Ya tengo muchos años que no lo miro, pero en los 80, por ahí 85, venía mucho a esta área gloriosa de Mina, aquí en todas estas áreas. Muy buen predicador, aprendí mucho de él. Y dice que una vez estaba platicando con él, y verdad me agarré a platicar con él para aprender de él. Y dice, mire, a veces y hablando de títulos, dice, a veces el mundo o las cosas de este mundo nos dan títulos y nos sentimos más contentos por los títulos terrenales que por los títulos que el Señor nos da en su palabra. Y él contó una experiencia. Dice que fue a predicar a un estado del norte, no me acuerdo, y se hospedó en la casa de una familia de la iglesia donde iba a predicar. Y dice, y cuando fui a predicar, era en Washington, está la Casa Blanca. Y dice que cuando el pastor dijo, hermano, ya tenemos un hogar, una familia que lo va a hospedar, ahí hay una familia, ella tiene lista su recámara. Y llegó en la noche, después de predicar, y se hospedó allí. La hermana y el hermano muy atentos con él, dijeron, hermano, ¿a qué hora se levanta a desayunar? No, pues a tales horas. Ok, pues ya cuando se levante le vamos a tener su desayuno listo, que es lo que le gusta. Y le hicieron todos sus gustos al hermano. Resulta, dice que el hermano se levantó en la mañana y dice, cuando salí de la recámara tenía que cruzar la sala. Dice que la sala estaba llena de títulos de la hermana. Y eran títulos que los presidentes le habían dado porque ella trabajaba en la Casa Blanca. Y luego le dijo el predicador, el hermano Samuel Otero se llama el hermano, le dijo, oiga hermana, usted se ha de sentir muy orgullosa con todos estos títulos. Dijo, yo le calculé como unos 15, 20 títulos y todos firmados por los presidentes. Dijo, ¿dónde trabaja? Dijo, en la Casa Blanca. Pero así lo dijo, no que dijo, y me llamó mucho la atención que no dijo, en la Casa Blanca. No, dijo, en la Casa Blanca. Así dijo, sea como que no le da mucha importancia. Dijo, hermana, pero no se goza porque, dijo, no, dijo, la Biblia me da mejores títulos. Dijo, esos títulos que usted ahí, hermano, para mí son como tortillas de harina. Dijo, yo con los títulos que me gozo, dice el hermano que le dijo el hermano, y ella me dijo, con los títulos que yo me gozo, es con los que me da su hermosa palabra. Esos títulos terrenales para mí son como tortillas de harina. Gócese de los títulos que el Señor nos da. No todos son hijos de Dios. Los que se consideran son hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Esos son los títulos. Pero bueno, veamos cómo deben de ser los amigos de Jesús. Nomás estaba
introduciendo los títulos de nosotros como hijos de Dios o como amigos de Jesús. En primer lugar, los amigos de Jesús se aman unos a otros. Los amigos de Jesús se aman unos a otros. Una persona no puede llamarse amigo de Jesús si hay odio en su corazón hacia él. Ya sea algún familiar, algún hermano de la congregación, alguna hermana, no puede llamarse amigo de Jesús. Un amigo de Jesús ama a sus hermanos en Cristo, ama a sus familiares, ama aún a aquellos que le hacen mal. Ese es un amigo de Jesús. Por eso le decía, en primer lugar, los amigos de Jesús se aman unos a otros. El Señor Jesucristo nos ha mandado o nos ha dado el mandamiento de amarnos unos a otros. No hay opción, iglesia. No hay opción. Y tampoco, hermano, yo no puedo ir, ¿verdad? Con el hermano Gallegos, el que está más cerquita de aquí, ¿verdad? Yo no puedo ir con el hermano Gallegos y decir, hermano, lo tengo que amar porque Cristo dice. Hermanos, ¿algo sabe esto? Porque hay personas, a mí me ha tocado, mami, lo perdono nomás porque la Biblia dice que lo perdono. Eso quiere decir que no quiere perdonar, ¿verdad? Yo voy con el hermano Osvaldo, lo amo, pero nomás porque la Biblia dice que lo quiero. Eso quiere decir que el amor no nace de corazón. Y eso, hermanos, un amigo de Jesús ama a todas las personas. Ama a todas las personas, aún aquellos que le han hecho mal. Ese es el que se considera un amigo de Jesús. ¿Verdad que usted no me cree si llego y le digo así? Hermano va a decir, pues nomás vine a decirme, hermano, nomás porque la Biblia dice, no porque usted lo siente en su corazón, es lo primero que me va a decir, hermano o el hermano. Entonces, esto, hermanos, por eso ahora entendemos por qué Jesús dijo, ya no os llamaré, o más bien dice ahí el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Y Él nos amó, Él nos mandó amarnos los unos a los otros. Él nos mandó, hermanos. Es un mandamiento del Señor. Ahora entiendo por qué Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ese es un mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros. Aunque tengamos diferentes caracteres, como quiera hay que amarnos. Oiga, qué aburrido que sería que todos fueran como yo, ¿verdad? Sí. O qué aburrido que todos fueran como usted. También sería muy aburrido. Dice que Cristo amó a todos sus discípulos, aún al que lo iba a entregar a Judas. Cuando lavó los pies de los discípulos, Cristo bien hubiera podido decir, ¿sabes qué, Judas? Yo sé que en tu corazón me vas a entregar y a ti no te voy a lavar los pies, nada más a los otros ojos, a ti no. No. Cristo le mostró el amor a Judas también. Y aún sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar y así lo amó. Entonces, esto es lo primero, los amigos de Jesús se aman unos a otros. Amén. Juan capítulo 13, verso 34, el Señor Jesucristo dio este mandamiento. Dice ahí Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, es un mandamiento del Señor que nos amemos. Amén. Es un mandamiento, ¿verdad? Si decimos amar a Cristo, entonces es necesario amar a todas las personas. Y amarlo con un amor sincero, un amor puro, un amor voluntario,
no un amor a fuerzas, o no hacerlo como le acabo de poner el ejemplo ahorita, decir, no, pues que tengo que amar a mi familiar, que me haga nomás porque la Biblia dice, no, hay que amarlo de verdad, como el Señor quiere que nos amemos. Amén. El amor es el cumplimiento de los mandamientos a los que Cristo se refirió en Juan capítulo 15, verso 10. Dice Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Fíjese cómo dice el Señor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Pablo enseñó este mismo principio que enseñó Jesús a los cristianos que estaban en la congregación de Roma. Y les escribe Pablo en Romanos capítulo 13, verso 8, 9 y 10. Dice Pablo estas palabras, hablando lo mismo que dijo Jesús, ahí en 15:10, en Juan 15:10. Dice Pablo en Romanos 13, capítulo 13, verso 8, 9 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y acaba de decir Pablo ahí, cierra, pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Aleluya. Hermano, no es lógico que yo diga amar al hermano y luego le deseo mal. Aleluya. Pongamos un ejemplo, nomás un ejemplo, porque imagínense que yo diga, ¿cómo amo al hermano? Pero ojalá que le pase un accidente en su trabajo. ¿Eso será amarlo? ¿Eso será amarlo? El amor no hace mal al prójimo. Alabado Dios. Entonces estamos entendiendo lo que significa ser un amigo de Jesús. O viceversa, que el hermano ore, ¿cómo amo al pastor Aguilera? Pero ojalá le dé un ataque ahí atrás del púlpito. No es lógico, no hay lógica. O sea, por eso, hermanos, a veces vemos la palabra del Señor, pero no nos detenemos a reflexionar, a que el Espíritu Santo nos enseñe en lo que vemos. Y por eso Jesús dijo, un mandamiento no os doy, que os améis unos como yo os he amado, también ámense ustedes. Cristo les dijo que los amaba y se los mostró, hermanos. Amén. Los amó hasta el fin, dice la palabra del Señor. Sí, por ejemplo, si Judas lo traicionó, ¿verdad? Cristo le dio la oportunidad, y si Judas se hubiera arrepentido, hermanos, el Señor lo hubiera perdonado, pero Judas no se arrepintió. Sintió remordimiento, pero no se arrepintió. En cambio, Pedro, cuando negó al Señor, él no sintió remordimiento, sino que él se arrepintió. Por eso dice la Biblia que lloró amargamente, y con ese llanto le dijo todo al Señor. Como diciendo en ese llanto, Señor, perdóname por haberte negado tantas veces. Aleluya. Pero Cristo los amó a todos ellos, y dice la Biblia que los amó hasta el final, hermano. O sea, Cristo les enseñó a amar. Él les mostró el amor, les enseñó, y por eso les dijo, ámense unos a los otros. Yo me voy a ir, pero ámense. Dice, y en esto conocerán los de allá que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Aleluya. El amor por los demás muestra a los verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano va a amar aunque le hagan daño. Amén. Aunque lo hayan lastimado, va a seguir amando. Amén. Aleluya. Glorioso. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9, 10 y 11, dice lo siguiente. Recordemos que uno de los títulos que se los da al cristiano son hijos de luz, ¿verdad? Dijimos al principio.
Y en 1 Juan capítulo 2, verso 9, 10 y 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén, aleluya. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Gloria a Dios. Fíjese, la Biblia nos da el título de que somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios no podemos decir que somos hijos de Dios si aborrecemos a un hermano, o a algún familiar, o al vecino. Porque a veces van vecinos, ¿verdad? A veces cambian los vecinos. Señor, llévatelo lejos de mí. No, el Señor se le arrimó ahí para que le hable de Cristo. Ya tenemos unos vecinos nuevos y yo ya más estoy esperando la oportunidad para ir a presentarme con ellos y compartir de Cristo. Nomás estoy esperando. Y el otro día lo miré que salió para la persona, pero salió el cara de pronto, se subió al carro y se fue, pero yo iba para allá para presentarme con él, porque son unos vecinos que tienen unos 2, 3 semanas que se cambiaron ahí la casa enseguida, y quiero ir a presentarme para ponerme al servicio de ellos, cualquier cosa que se les ofrezca, inclusive compartir de Cristo, invitarlos para la iglesia. Pero tenemos que amar a los hermanos, amar a los compañeros de trabajo, amar, hermanos, a aquel que nos ha hecho daño, hermanos. Cristo lo demostró, les enseñó a los discípulos, y por eso ese es el verdadero amigo de Jesús, el que ama a todos los demás. Amén. Ese es el verdadero amigo. Es necesario, ¿no?, que mostremos más el amor de Cristo. ¿Saben qué es más fácil? Que nos ganemos a las personas mostrándoles el amor de Cristo, que con las palabras. Porque puede ser que nuestros hechos digan todo lo contrario a nuestras acciones. Entonces es importante, hermanos, que nos amemos unos a otros, y porque lo mandó Cristo, y vamos a hacerlo de buena voluntad y con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Por eso vuelvo a leer 1 Juan capítulo 2, versos 9, 10 y 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Vaya que tremendo, ¿verdad? Pero el verso 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El verso 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aleluya. ¿Sabe que cuando una persona aborrece a otra persona, ese aborrecimiento le ciega los ojos? Haz cuenta que el odio que una persona siente hacia otra, ese odio le pone una venda en los ojos que no lo deja ver la realidad de las cosas. Por eso dice ahí el verso 11 donde leímos, dice: anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera Juan capítulo 3, verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, aleluya, no es de Dios. Entonces, iglesia, hay que amarnos. Hay que amarnos. Es un mandamiento del Señor. Él nos amó, y con ese mismo amor que Él nos amó, es necesario amar a los hermanos, amar a nuestros familiares, amar a aquel que nos ha hecho daño. Si nos ha hecho un daño, pagarle con un bien. Mire, cuando alguien le haga un daño, vaya usted y cómprale un regalito. No le diga nada, no dígale: le compré este regalito. Y eso lo va a hacer reflexionar bastante. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. 1 Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Dice el apóstol Juan estas palabras: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Aleluya. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense nomás como Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que el que aborrece a su hermano es como un homicida. ¿Por qué mató
Caín a Abel? Porque lo aborreció. Y ese aborrecimiento lo llevó a matarlo. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Y solamente porque Dios se agradó de la ofrenda de Caín, digo, de la ofrenda de Abel, y no se agradó de la ofrenda de Caín. Pero ahí también podemos aprender algo de que dice la Biblia que Caín le llevó de los frutos del sembradío que él sembraba, y Abel le llevó, dice que escogió el corderito más bonito para el Señor, porque a Dios siempre se le da lo mejor. Siempre se le debe dar lo mejor. Y eso le desagradó a Caín, y entró ese odio en Caín. Fíjese hasta dónde llega el odio. Una persona que aborrece a otra persona puede hasta desearle mal. Pero una persona que está llena del amor, aunque le hayan hecho un mal, ora por esa persona, que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo cuide, lo proteja. Eso es lo que hace el amor en el corazón de uno. Amén. Aleluya. Dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No dice será homicida, ya es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué clara es la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy precisa y muy concisa. Si no queremos entenderla, es porque en realidad no queremos entenderla. Primera Juan capítulo 4 versos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aleluya. El amor es de Dios. Mire, Dios nunca, jamás de los jamases va a poner en el corazón de una persona odio hacia otra persona, jamás. El adversario sí. Si la persona le da cabida, el adversario mete ese odio en el corazón, y después ese odio se vuelve una raíz de amargura. Y ahí está esa raíz de amargura. A veces uno escucha las frases, ¿verdad? Ay, no lo puedo ver ni en pintura. Ay, padre, que dice que el corazón está bien lleno de odio. Esto es lo que, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. ¿Saben? Yo he oído esa frase. Amén. He oído esa frase. No en el cristianismo, ni quiero oírla, libre en el Señor, ¿verdad? No quiero oírla. Y no debe de escucharse esa frase dentro del cristianismo. Pero sí yo he escuchado allá, ¿verdad? El que no sirve al Señor, ay, ahí viene y no lo puedo ver en pintura, y le saca la vuelta. No. Esa persona puede decir que tiene el amor de Dios, porque aquí claro lo dice, amén. Y conoce a Dios. El que ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. De manera que el Señor Jesucristo mostró su amor al poner su vida por nosotros. ¿Cómo mostró el Señor? Poniendo su vida. Fíjese hasta dónde llegó el amor de Cristo. Él no tenía que hacerlo, pero por amor. Y el amor puede mucho, hermanos. El amor cubre muchas faltas, cubre multitud de pecados. El amor nos hace ver las virtudes de las personas. En cambio, cuando hay rencor en el corazón de la persona, ese odio mira todas las faltas de la persona, menos las virtudes. Por eso el Señor Jesucristo no solamente dijo que amaba a sus discípulos, sino que se los mostró dando su vida. Aleluya, bendito Jehová. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por mí? ¿Nomás dos? Ay, Padre mío, ya me doy pendiente. No se crean, yo sé que sí me ama. Yo lo amo a usted también, a cada uno de ustedes. Aleluya. Y como dijo el hermano, los llevo en mi corazón, vive en mi corazón y sin pagar renta. Amén. Gloria a Dios. Y Romanos capítulo 5, versos 6, 7 y 8 dice lo siguiente. Pablo escribe estas palabras, dice: porque Cristo, cuando no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Este versículo es mi versículo preferido. Y sabe que el otro día me regalaron un cuadro muy bonito que me pintaron, ¿verdad? Un cuadro me lo regalaron para el Día de los Padres, y dice precisamente, me pusieron este versículo. Ahí lo puse en mi cuarto, ahí lo puse muy bonito, y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso amor. Ese es el amor que Cristo quiere que reflejemos todos aquellos que somos amigos de Jesús. Ahora quizás te diga: hermano, yo ya lo estoy reflejando. Pues hay que reflejarlo más, que la gente vea el amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo lo va a ver? Amándolos a ellos. Gloria a Dios. Amén. No con palabras, sino con hechos, con acciones. Amén. Amén. Amén, alabado Dios. Entonces dijimos que los amigos de Jesús se aman unos a otros. En segundo lugar, los amigos de Jesús le obedecen. Le obedecen. Amén. O sea, obedecen al Señor, hermanos. Una persona no puede llamarse amigo de Jesús cuando vive en desobediencia al Señor. Aleluya. No puede, ni debe de llamarse amigo de Jesús. Pero si una persona obedece al Señor en todo lo que Él ordena en su palabra y guarda los mandamientos, entonces se considera un amigo de Jesús, porque está obedeciendo al pie de la letra todo lo que Cristo ha ordenado. La esencia del pecado es la rebelión contra la ley divina, y la Biblia habla mucho de la obediencia a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay un caso del rey Saúl, ¿verdad? Que Dios le dio un mandato cuando iba a pelear, a guerrear contra los amalecitas, y Dios le dijo a Saúl, dijo: mira, cuando vayas y pelees contra los amalecitas, extermina a todos. Ese fue un mandamiento de Dios para Saúl. Saúl fue, invadió a los amalecitas, pero no aniquiló al rey Amalec. Y en ese aspecto desobedeció a Dios. Y luego dice que perdonó las vacas, se trajo mucho ganado y ofreció holocaustos al Señor. Y cuando llega el profeta Samuel y lo mira haciendo todo eso, dijo: Saúl, ¿qué has hecho? Dijo: no, pues es que miré las vacas muy gordas, los becerros para ofrecerlos en sacrificio a mi Jehová, a Dios. Dijo: no, locamente has hecho, Saúl. O sea, Dios le dio un mandamiento que obedeciera, porque los mandamientos de Dios no es para que nosotros los sepamos, es para obedecerlos. Amén, aleluya. ¿Por qué se dan las leyes terrenales, hermanos? ¿Y qué pasa cuando no las obedecemos? Hay penalidad. Por ejemplo, mire, aquí está este semáforo. Entonces ese semáforo es para que yo lo obedezca. Todo está rojote, hermanos, ¿sabe? Y yo digo: no, pues si al cabo Cristo está conmigo, me cuida, y me aviento el rojo, ¿qué me pasa? O está un policía por aquí, y qué bueno, hermano, que aquí se pone policía. Y digo: gracias, Señor, por que se pone. Sí, porque aquí unos van hasta 70 aquí, son 30 aquí, y se hablan. Lo trae yo salí, hermano, y uno hasta patinó la llanta, pero allá estaba un policía, hermano. Ándele, chiquito, para que se le quite. Las leyes no han sido para que las sepamos de memoria y todo eso, es para obedecer. Lo mismo sucede con Dios. Él ha puesto sus leyes no para que las sepamos de memoria, sino para obedecerlas. Y Dios le dio un mandamiento al rey Saúl y le dijo: ve, extermina a todos los amalecitas, no perdonen la vida de uno de ellos. No, aquí el hombre le perdonó la vida al mero jefe, a Amalek, y se lo trajo. Y luego se trajo las vacas. Llega el profeta Samuel, un siervo de Dios, y dijo: locamente has hecho, Saúl. Y luego le suelta una palabra. El profeta Samuel dijo: ¿acaso se complace Dios más
en los holocaustos y sacrificios, en que le obedezcas. Tú has desobedecido a Dios, y por esa causa, hermano, Dios lo desechó. Por la desobediencia, Dios lo desechó. Y hasta dijo a Samuel, le dijo: ve úngeme al rey Saúl, a David. Dijo: porque yo me si ese es el asunto, hermano, que a veces conocemos la Biblia, pero no lo obedecemos. Y los amigos de Jesús obedecen su palabra, hermanos. Y por esa causa Dios desechó a Saúl. Y después Saúl oraba a Dios y Dios ya no le respondía. Dice: hasta dónde llegó Saúl, que hasta fue y consultó una hechicera, una divina. Se desesperó porque oraba al Señor y el Señor ya no. Fíjese, es peligroso cuando desobedecemos al Señor, muy peligroso. Puede llegarse al punto que Dios guarde silencio ante nosotros. Amén. Aleluya. Oh, glorioso Dios, ayúdanos, Señor. Que nos ayude el Señor, hermanos, todos los días. Por eso le decía que el profeta Samuel tuvo que reprender a Saúl por no obedecer lo que Dios le había ordenado. Somos amigos de Jesús y hacemos lo que Él nos manda, hermanos. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Le agradan los holocaustos, los sacrificios, o le agrada más que le obedezcamos? Una persona se puede sacrificar mucho por el Señor, pero si no le obedece, Dios se agrada más de la obediencia. Con esto yo estoy diciendo que no se sacrifique para las cosas de Dios, pero tenemos que tomar ambas cosas, ser obedientes al Señor. Entonces, cuando obedeció todos aquellos, o hizo todos aquellos holocaustos, no, pues es que se me hicieron muy bonitos los becerros, los traje para el holocausto y ofreció sacrificio. No, el profeta Samuel dijo: no, locamente has hecho. Dios no se complace tanto de los sacrificios como de la obediencia. Obedecer al Señor vale más que cualquier sacrificio. Amén. El profeta Samuel le dijo a Saúl lo siguiente, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, dice el profeta Samuel al rey Saúl. La obediencia al Señor y la fe en Él están íntimamente relacionadas a lo largo de las Escrituras. O sea, el que tiene fe tiene que obedecer. Se van juntas la obediencia y la fe. Una persona no puede decir que tiene fe en el Señor y no le obedece. O viceversa, una persona no puede decir que obedece al Señor y no tiene fe. Las dos cosas van juntas. Mire, en la Biblia hay muchas cosas, muchos hombres de Dios que Dios les dio un mandato, que hicieran algo y ellos obedecieron. Por ejemplo, para no mencionar muchos casos, podríamos mencionar el caso de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Ya era muy avanzado de edad. Sara era estéril, era imposible, hablando humanamente, que tuviera un hijo sano. Más sin embargo, Dios le dijo: te voy a dar un hijo, ¿verdad que sí? Entonces Dios le da un hijo, crece Isaac, ¿verdad? Y un día Dios le dice: ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo Isaac. Y me gusta como dice la Biblia que Abraham no altercó con Dios, no interrogó a Dios, simple y sencillamente obedeció a Dios. O sea, Abraham era un hombre de fe, pero la fe y la obediencia van juntas. O sea, tuvo fe, ¿verdad? Y Abraham tenía fe de que aunque matara a su hijo Isaac, Dios podía levantarlo aún de la muerte. Y por eso dice que en la mañana, en albardós, o sea, arregló sus asnos, cargó la leña y todo, se llevó unos siervos con él. Y me gustan las palabras que Abraham le dice a sus siervos. Les dice: esperen ustedes aquí, nosotros vamos allá al monte Moria, y hoy el muchacho, y regresaremos. No dice regresaré, dijo regresaremos, porque tenía fe Abraham, pero al mismo tiempo Abraham era obediente. La fe y la obediencia tienen que ir tomadas de la mano, hermanos.
Y así como este caso de Abraham, hay muchos casos. Pero la Biblia hace tanto énfasis en la importancia de la obediencia. No es suficiente con saber los mandamientos del Señor o lo que Él nos manda. Hay que obedecerlos. Ahí es donde está la bendición. Aleluya. Hace algunos años yo tuve la clase de algunos jóvenes en un templo donde fuimos miembros por algunos años, y yo siempre decía a los jóvenes, dije, mire, ustedes pueden saber la Biblia al revés y al derecho, pero si no la practican, si no la viven y si no la obedecen, de nada les va a servir. La Biblia, hermano, no nos fue dada tanto para adquirir conocimiento. Ahora, con esto no estoy diciendo que no sepa la Biblia, que no la conozca. No, hay que conocerla para que no venga cualquier viento de doctrina y nos mueva de la fe genuina que hemos creído nosotros. Hay que conocerla. Pero Dios no nos dio tanto la Biblia para tener un amplio conocimiento. Nos la dio para que nuestras vidas cambien cuando obedecemos la palabra del Señor. Cuando seguimos las instrucciones al pie de la palabra del Señor, es cuando surgen los cambios en nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia dice que oremos todos los días, ¿verdad que sí? Ahora, si yo no lo hago o usted no lo hace, ¿nos servirá de algo? No. Sabemos que la Biblia dice, pero si no lo obedecemos. Por eso digo, la Biblia habla mucho acerca de la obediencia. Inclusive en algunas sanidades que Cristo hizo, me llama mucho la atención cómo Cristo sanó de diferentes maneras. Me llama mucho la atención con aquellos 10 leprosos, ¿se acuerda? Cuando dice que los 10 clamaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús tuvo misericordia de ellos. Y ¿sabe qué? Jesús ni siquiera los tocó, ni siquiera le dijo sean sanos, solamente le dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque en aquel tiempo los sacerdotes eran los que examinaban la lepra. Cuando a una persona le salían manchas blancas, los sacerdotes lo examinaban y eran señal que estaba en lepra, que ya empezó la lepra, y los apartaban fuera de la ciudad para que no se contagiara la demás gente, los sacaban fuera. Y por eso 10 leprosos estaban a la orilla de la ciudad, y cuando vieron que Jesús iba pasando, clamaron. Cristo tuvo misericordia de los 10, y a los 10 dice, y me llama la atención cómo Cristo ni siquiera los tocó, ni siquiera dijo sean sanos, les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aquellos 10 leprosos obedecieron y iban caminando, y mientras iban caminando fueron sanados. La obediencia. Lo triste de esa historia es que nomás uno regresó a darle gracias, pero obedecieron los 10. Hay otro caso de un ciego que Jesús dice que escupió en el suelo, hizo lodo y luego le untó. Dijo, ve, lávate al estanque. Y el ciego fue. Ahí nos enseña la obediencia. Y dice que fue y se lavó. Y luego dice que veía a las personas como árboles, pero ya cuando regresó Jesús dijo, ahora sí ya veo claramente. Ahí entra la obediencia. Tuvo fe y tuvo obediencia. Es bien importante, por eso los amigos de Jesús, hermano, le obedecen. Aleluya. Una persona que se llama ser cristiano y no obedece a Cristo, no es amigo de Jesús. No es amigo de Jesús. Porque los amigos de Jesús le obedecen. Amén. Le obedecen. Amén. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en Romanos capítulo 6, verso 17, hablando de la obediencia, dice lo siguiente, en Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pero ahí aparece la palabra, habéis obedecido de corazón. La obediencia al Señor tiene que ser de todo corazón. No decir, no, pues que voy a hacer esto a fuerza, nomás porque la Biblia dice, no, hay que hacerlo con todo nuestro corazón. En Hechos capítulo 6, verso 7, también se habla acerca de la obediencia. Y se describe de la salvación de muchos sacerdotes. Cuando la iglesia primitiva estaba predicando el evangelio, dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe y creían. Y esto es lo que dice en Hechos 6:7. Dice, muchos sacerdotes también obedecían a la fe. O sea, creyeron al mensaje de la palabra del Señor y obedecieron esa palabra que escucharon
de parte de la iglesia primitiva. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, obedientes. Obedientes. Hace algún tiempo atrás miré algo muy bonito, ¿verdad? Estaban enseñando acerca de que las ovejas conocen la voz del pastor. Y fue en un país por allá del Medio Oriente donde enseñaron este video, y me gustó mucho porque la Biblia eso remarca, o sea, lo que acabamos de leer ahorita en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y se hizo esta experiencia, andaban unos extranjeros por allí o turistas, ¿verdad? Y fueron a dar ese rancho, y el pastor les dijo: mire, vamos a hacer una experiencia con estas ovejas. Dice: yo les voy a decir cómo le hablan a las ovejas. Y las ovejas andaban bastante lejos en un llano donde había mucho pasto. Y el pastor dijo: mire, díganle estas palabras, estas palabras, estas palabras. Y se pararon como 15 personas y le dijeron las palabras que dijo el pastor, y las ovejas, ellas siguieron comiendo su pastito. Y luego hasta le decía el pastor de las ovejas, dijo: grítele más fuerte. Y le gritaban, y las ovejas no. Lo hicieron como 5 o 16 personas de los turistas que andaban ahí. Y parte de esos turistas eran cristianos, o eran cristianos todos, algo así, porque habían ido como a un viaje misionero o algo así. Eran cristianos todos, pero no, las ovejas siguieron comiendo, hermano. Y luego dijo: ahora háganse para acá. Y el pastor, en cuanto las mismas palabras que les enseñó a los otros 16, son las mismas palabras que dijo, hermano. Y cuando él dijo esas palabras, las ovejas se vinieron corriendo, hermanos. ¿Por qué? Porque conocían la voz del pastor y le obedecían. Por eso Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La palabra me sigue quiere decir que le obedece, que le obedece. Amén. Pero en tercer lugar, los amigos de Jesús conocen la verdad. Los amigos de Jesús se aman unos a otros, los amigos de Jesús le obedecen, y en tercer lugar, los amigos de Jesús conocen la verdad. Cristo le dijo a unas personas judías que habían creído en él, les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los amigos de Jesús conocen la verdad, están en la verdad. Especialmente en nuestros días, hermanos, que hay tanta cosa. Hay tanta cosa. Hay tanta mala interpretación de la palabra del Señor. No le digo que el otro día el otro día hace varios meses, escuché una persona que se atrevió a decir esta barbaridad y la gente la creía. ¿Y sabe qué dijo esta persona? Y según esta persona era una mujer y era profeta, entre comillas. Porque ahorita está de moda, todo el mundo quiere ser profeta. Nadie quiere ser servidor. Todos quieren ser profetas. Y esta mujer se presenta como profeta, y son una profeta de Dios, y que etcétera, etcétera, halagándose ella misma. ¿Y sabe que estaba enseñando una barbaridad? Le estaba diciendo a la gente, y la gente la creía. ¿Y sabe por qué lo creía la gente? Porque no escudriña esta palabra. Hay que escudriñarla, hay que conocerla. Y les dijo que Cristo en la cruz del Calvario nomás había pagado el 40% de la salvación, y que ellos tenían que pagar el 60% para que se completara y verdaderamente si fueran salvos. Nunca abrió la Biblia, nunca respaldó lo que dijo, porque uno lo que está diciendo, lo que predica, tiene que ir respaldado con la palabra del Señor. Ese es el verdadero predicador, cuando está predicando y va respaldando, versículo con versículo. Este es el verdadero predicador, y ese es el verdadero predicador que predica bonito, el que respalda su mensaje con la palabra de Dios. Y esta mujer nunca sacó la Biblia y la gente creyó. Oiga, ya andan haciendo cosas para alcanzar el otro 60% para que se completara la salvación. Digo, Padre Celestial. Por eso, hermanos, es importante que los amigos de Jesús conocen la verdad. El que conoce a Cristo como su Señor y Salvador, ha conocido la verdad.
Una vez una persona, hace muchos años, me dijo, bueno, pues hay tanta religión, ¿quién tiene la verdad? Me hizo esa pregunta a esa persona. Le dije, mira, no te hagas bola, ni te voy a hacer bola, ni me voy a hacer bola yo. Le dije, el que conoce a Cristo como Señor y Salvador, conoce la verdad y está en la verdad, y punto. Amén. Si el que conoce a Cristo está en la verdad, porque Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la verdad. Entonces, esta es otra característica de los amigos de Jesús, que conocen la verdad. ¿Cuántos se gozan porque han conocido esa verdad? Amén. Hemos conocido la verdad. Aleluya. Hemos conocido la verdad. Gracias, Cordero. En los tiempos antiguos, los siervos o esclavos eran comprados por sus amos y vivían en sumisión total a la voluntad de sus dueños o de sus amos. Pero los siervos no sabían lo que sus amos hacían. Los siervos solamente obedecían las instrucciones que sus amos les decían. Los demonios les decían, haz esto, el amo lo hacía, porque eran esclavos. En aquellos tiempos, los tiempos bíblicos no eran como nuestros tiempos. En los tiempos bíblicos había mercados de esclavos. Y una persona que tenía dinero podía ir al mercado de esclavos y comprar 3 esclavos. Y esos esclavos vivían bajo los mandatos de su amo. Si el amo le decía, tráeme un café a la 1 de la mañana, el esclavo se levantaba y le preparaba el café a la hora que fuera. O sea, ahora el siervo estaba a disposición 24 horas para lo que el amo se le ocurriera o se le ofreciera. Ese era lo que eran los esclavos en aquellos tiempos. Pero los siervos comerciantes no sabían lo que sus amos hacían. Es decir, no conocían los planes y propósitos de sus amos, solamente obedecían lo que los amos les decían que hicieran. Los amos de los siervos solo les daban instrucciones para que hicieran lo que se les ordenaba. Por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos lo siguiente, ahí en Juan 15:15, dijo, ya no os llamaré siervos. Notemos como dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por ejemplo, usted trabaja para un patrón, ¿verdad que sí? El patrón no le cuenta todo a usted. Usted trabaja y le da instrucciones porque es un servidor de ese amo. El amo no le va a contar a usted las cosas íntimas de su familia. El mero jefe. Por eso Jesús dijo, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que ha sucedido, pero os he llamado amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Amén. Alabado a Dios. Si no, pues consiga uno, hermanos. Pero mire, cuando ya hay amigos, hermanos, ahora yo estoy hablando de amigos verdaderos, que cuando usted les cuenta un secreto, usted lo guarda y se lo lleva hasta la tumba. A mí me han contado secretos que los guardo aquí en mi corazón, yo no los digo porque confiaron en mí y me contaron secretos muy íntimos y yo no los voy a divulgar. O sea, cuando hay esa amistad, ese amigo, se cuenta uno las cosas más íntimas. Y es lo que Jesús está diciendo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos, porque les he dado a conocer las cosas de Dios. Aleluya. Las cosas de Dios. Y cuando uno tiene un amigo o la semana tiene una amiga, le confían todo, ¿verdad que sí? En una iglesia pasó esto, una hermana tuvo un problema con su esposo y supuestamente tenía una hermana ahí que era muy amiga. Aquí no se preocupe, ¿verdad? Para que no va a decir quién será, no. Pues sucedió en una iglesia en otra ciudad, en otro país. Y la hermana supuestamente tenía una hermana muy amiga de ella y le contó algo muy íntimo, ¿verdad? Que sucedió con su esposo. Y le contó, hermano, ¿y qué cree? Que para el siguiente culto ya lo sabía toda la congregación. ¿Eso será un verdadero amigo? No. Pero aquí Jesús dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Dice nomás, qué hermoso. O sea, el Señor Jesucristo prometió compartir con sus amigos, o sea, los discípulos, todas las cosas que había oído de su Padre. A sus discípulos les dijo muchas cosas que a la grande multitud que lo seguía nunca le dijo Jesús. Es más, incluso, hermanos, Jesús hablaba por parábolas, pero después la gente no entendía las parábolas y los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Y después el Señor Jesucristo aparte les explicaba el significado de las parábolas a sus discípulos para que supieran la verdad. Por eso decía que el Señor Jesucristo prometió compartir con sus amigos, eran los discípulos, todas las cosas que había oído de su Padre. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versos 6, 7 y 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes, o sea, refiriendo a sus discípulos. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, les dio a conocer todas las cosas el Señor, o sea, el Señor a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 13, verso 11 y verso 12 dice: entonces acercándose los discípulos, o sea, hablando de las parábolas, hace un instante, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, le hicieron esa pregunta a los discípulos al Señor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. O sea, les dio a conocer la verdad a sus discípulos. Por eso ahora entendemos por qué los discípulos fueron incansables, porque habían conocido la verdad, estaban en la verdad. Cristo les reveló todo el misterio por el cual Cristo había venido a la cruz del Calvario, a morir en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dijo algo muy importante, hablando de que Dios nos ha dado a conocer los misterios, ¿verdad? Cosas que una persona que no es creyente no alcanza a entender, no alcanza a comprender. Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Y por eso Pablo dijo lo siguiente, hablando del arrebatamiento de la iglesia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51, dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Les digo un misterio, Pablo les estoy diciendo un misterio que no toda la gente lo sabe, solamente lo saben aquellos que han recibido al Señor el mensaje de Jesucristo, van a saber este misterio. ¿Verdad que toda la gente no sabe lo que va a suceder en el futuro? Nosotros sabemos que va a haber un arrebatamiento, estamos seguros de eso, y puede suceder en cualquier momento. Yo le prediqué el jueves acerca de la venida gloriosa de Cristo, que ya está próxima a venir. Aleluya. Y ya para terminar, el Señor Jesucristo nos llama a ser sus amigos, nos revela y nos revela sus planes. Pero también nos enseña que los verdaderos amigos de Jesús obedecen su palabra. Músicos, por favor. Es necesario hacer un esfuerzo por conocer la voluntad de Cristo, obedecer su bendita palabra y mostrar amor al prójimo. Amemos sobre todas las cosas, iglesia. Amémonos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Amemos a nuestros semejantes, aun aunque no sean creyentes. Es necesario amarlos. ¿Por qué? Una vez un intérprete de la ley le dijo al Señor Jesús, le hizo una pregunta, dijo: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y era un intérprete de la ley, sí sabía cuál era. Pero Jesús le dijo: ¿qué lees en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Y el mismo intérprete le dijo: no, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Y luego el otro mandamiento dijo, y el mandamiento siguiente es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, cuando amamos, no vamos a desear mal a nadie. Cuando el amor, el corazón de uno está lleno del amor de Cristo, no va a haber cabida para desear el mal a nadie. Todo lo contrario. Cuando el amor de Dios invade nuestro corazón, le vamos a desear bien a toda la gente. Vamos a orar por ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Eso es lo que hace el amor. Entonces, Cristo nos llama a que nos amemos unos a otros. Cristo nos llama a que obedezcamos su palabra como amigos de Él. Cristo nos ha llamado y nos ha dado a conocer la verdad de todas las cosas espirituales. Vamos a amar al Señor, pero vamos a amar a todos los demás. Mire, el amor de Dios tiene tres lados: es hacia arriba, y lo es hacia sí, hacia el prójimo, y lo es hacia uno. Aguanta un triángulo. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a un hermano o una hermana. No debe de existir eso en nosotros como hijos de Dios. Vamos a orar. Ahí usted hable con el Señor en sus propias palabras. Padre celestial, Señor Jesús, oh glorioso Rey, definitivamente, Señor, que el anhelo más grande suyo antes de partir de esta tierra, cuando acabó su obra, Señor, por el cual el Padre lo mandó a esta tierra, usted les encargó una y otra vez a sus discípulos que se amaran, Señor. Pero ese mandamiento no fue solamente para ellos o para los discípulos de su tiempo, es para nosotros también, Señor. Oh Señor, que cada día llene nuestro corazón de su amor puro, de su amor divino, porque el amor suyo no hace acepción de personas. El amor suyo no hace. El amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. El amor no tiene envidia, Señor. Oh Señor eterno. Sí, Señor eterno. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Oh Rey soberano, Rey soberano, Rey soberano. Sí, Señor eterno Jesús. Vamos a cantar este hermoso canto: unidos, unidos en su nombre, unidos. Un canto muy hermoso que me gusta mucho. Sí, Señor eterno. Sí, Señor soberano. Oh, ayúdenos a caminar unidos, Señor. Que no haya ninguna discordia, ninguna envidia, Señor. Esas cosas no provienen de parte suya, Señor. Oh, usted quiere una iglesia unida, Señor, y queremos obedecer sus mandamientos con todo nuestro corazón. Oh, Señor eterno, gracias, Padre. Ayúdenos a caminar unidos como un solo hombre, en un solo corazón, en un mismo pensamiento, Señor. A trabajar mano a mano en su obra, Señor, porque esta obra no es mía, esta obra es suya. En tu nombre, unidos, 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 en tu nombre, unidos, en este mundo, hacia amor tenemos, en este mundo, hacia amor tendremos, unidos.
seguiremos mostrando su amor. Ayúdenos, aún para eso necesitamos su ayuda, Señor, para seguirlo mostrando como lo hemos mostrado hasta este día, Señor. Pero queremos mostrarlo de una manera más plena, Señor, y solamente lo podremos lograr con la ayuda divina suya, precioso Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro amigo y hacernos parte, Señor, de ser amigos suyos. Gracias le damos, precioso Cristo, y a usted sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, bueno y misericordioso. Gloria al Señor. Muy bien, así